Desde que era niño, soñaba con descubrir algo que cambiara el curso de la historia. Siempre me fascinó la arqueología, no por los artefactos antiguos o las ruinas polvorientas, sino por la posibilidad de desenterrar algo que no debía ser encontrado. Pero nunca imaginé que mi sueño se convertiría en una pesadilla. Todo comenzó con una expedición en el Atlántico, una búsqueda más para encontrar la mítica Atlántida. Muchos antes que nosotros lo habían intentado sin éxito, pero esta vez fue diferente. No solo la encontramos, la despertamos, porque la Atlántida no era solo una civilización perdida, era algo mucho más antiguo, y la tecnología que descubrimos allí no debía haber caído en manos humanas. Lo que trajimos a la superficie cambió todo. Bienvenido a Entre Tinieblas. Esta es la historia de Despertamos la Atlántida y no era lo que esperábamos. La expedición comenzó como cualquier otra. Éramos un equipo de 6 arqueólogos, financiados por una organización privada que prefería mantenerse en el anonimato. Nuestro objetivo era explorar una anomalía submarina recientemente descubierta en el fondo del Atlántico. Las lecturas del sonar mostraban estructuras imposibles, demasiado geométricas para ser naturales. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos lo pensábamos. ¿Y si realmente es Atlántida? Tras días de navegación, llegamos al punto exacto. El mar estaba inusualmente calmado, casi como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Sumergimos los drones submarinos y lo que vimos en las pantallas nos dejó sin palabras. Bajo las aguas se alzaban estructuras colosales cubiertas de una extraña bioluminiscencia azulada. No eran ruinas comunes, parecían intactas. Decidimos bajar nosotros mismos. Equipados con trajes de buceo de alta tecnología, descendimos hacia la ciudad sumergida. La sensación al llegar al fondo fue indescriptible. Era como si hubiéramos cruzado una barrera invisible. Las edificaciones no mostraban signos de deterioro. Era como si la ciudad hubiera sido abandonada apenas ayer. Pero lo más desconcertante fue encontrar una enorme puerta de metal, cubierta de símbolos que ningún idioma conocido podía explicar. No pudimos resistir la tentación. Usando herramientas de corte avanzadas, logramos abrir la puerta. Lo que encontramos adentro no era lo que esperábamos. No había huesos ni artefactos antiguos, solo una vasta sala iluminada por una fuente de energía desconocida. En el centro, una esfera flotaba en el aire, pulsando con una luz azul intensa. Sabíamos que no debíamos tocarla, pero lo hicimos. El contacto con la esfera desató algo inmediato. Un zumbido grave llenó la sala y la temperatura del agua alrededor comenzó a subir. Nuestros trajes vibraban como si algo invisible intentara atravesarlos. Intentamos retroceder, pero la puerta detrás de nosotros se cerró de golpe. La esfera comenzó a girar lentamente y las paredes se iluminaron con símbolos que antes no habíamos visto. Algo se estaba activando. Finalmente logramos salir de la sala, pero la ciudad ya no era la misma. Las estructuras, antes silenciosas, ahora emitían un resplandor inquietante. Las luces parpadeaban en patrones que parecían vivos. A medida que ascendíamos hacia la superficie, sentíamos que algo nos seguía, un movimiento en la oscuridad demasiado grande para ser un pez. Cuando por fin llegamos al barco, supimos que habíamos traído algo con nosotros. De regreso en cubierta, nos deshicimos de los trajes apresuradamente, pero el aire no se sentía mejor. El cielo, que antes estaba despejado, ahora estaba cubierto por nubes negras que no aparecían en ningún radar. El equipo técnico comenzó a fallar. Las brújulas giraban sin control y los relojes se detenían. La esfera que habíamos traído con nosotros brillaba más intensamente, como si alimentara el caos.
Esa noche, la verdadera pesadilla comenzó. Uno de nuestros compañeros, Luis, desapareció sin dejar rastro. Su camarote estaba intacto, pero las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos, los mismos que habíamos visto en la sala submarina. La esfera vibraba con más fuerza, y cada vez que alguien se acercaba, escuchábamos susurros que parecían provenir de dentro de nuestras propias cabezas. Intentamos arrojar la esfera por la borda, pero fue imposible. Cada vez que lo intentábamos, nuestras manos se paralizaban, como si una fuerza invisible nos lo impidiera. Y entonces empezamos a ver cosas, sombras moviéndose en el horizonte, figuras humanoides emergiendo brevemente de las olas antes de desaparecer en la oscuridad. No estábamos solos, y nunca lo habíamos estado. El capitán del barco intentó cambiar el rumbo, pero nos dimos cuenta de que estábamos atrapados. No importaba en qué dirección navegáramos, siempre terminábamos en el mismo lugar, sobre la ciudad sumergida. Las comunicaciones con el mundo exterior estaban cortadas. Era como si estuviéramos atrapados en una burbuja o en una trampa. Esa madrugada, otro miembro del equipo, Clara, empezó a comportarse de forma extraña. Sus ojos tenían un brillo azul, el mismo color que la esfera, y murmuraba palabras en un idioma que ninguno de nosotros reconocía. Intentamos contenerla, pero su fuerza era sobrehumana. Nos gritó que habíamos despertado a los guardianes y que no había forma de detener lo que venía. Clara desapareció esa misma noche, pero no antes de dejar un mensaje grabado en las paredes de la sala común. La Atlántida no se hundió, fue sellada. Esas palabras resonaban en mi cabeza mientras intentábamos idear un plan para salir de allí. Pero cada intento parecía inútil. Era como si la propia tecnología que habíamos descubierto estuviera controlándonos. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y desesperación. Las sombras alrededor del barco eran más frecuentes y el zumbido de la esfera se intensificaba con cada amanecer. Las noches eran las peores. Escuchábamos pasos en la cubierta, puertas que se abrían y cerraban solas, y voces que llamaban nuestros nombres desde el mar. Un día, mientras revisábamos el equipo de buceo, descubrimos que la esfera había comenzado a replicarse. Pequeñas esferas flotaban en el aire del camarote donde la guardábamos, pulsando al unísono con la original. Cada nueva esfera parecía amplificar la energía que nos rodeaba, distorsionando el espacio a nuestro alrededor. El tiempo mismo comenzó a comportarse de manera extraña. Comenzamos a perder la noción de cuánto tiempo llevábamos allí. Los días y las noches se mezclaban y nuestros recuerdos comenzaban a desvanecerse. No estábamos seguros de qué era real y qué no. Algunos del equipo empezaron a tener visiones, ciudades imposibles, criaturas colosales y paisajes que no pertenecían a este mundo. Era como si la Atlántida no fuera solo un lugar, sino una puerta. Cuando solo quedábamos 3, decidimos que la única opción era regresar a la ciudad sumergida. Si la habíamos despertado, tal vez había una forma de volver a sellarla. Bajamos una última vez, sabiendo que tal vez no regresaríamos. Pero la ciudad ya no era la misma. Las estructuras se movían y la bioluminiscencia había tomado formas que parecían observarnos. En el centro de la ciudad, donde habíamos encontrado la esfera por primera vez, ahora había una figura gigantesca formada por la misma energía azul. No era humana, pero sus ojos reflejaban una inteligencia antigua y despiadada. No necesitó hablar para hacernos entender. Nosotros éramos los intrusos y habíamos roto un pacto que no conocíamos. Intentamos destruir la esfera original, pero fue inútil. Cada golpe que dábamos se sentía como si nos golpeáramos a nosotros mismos. La figura se acercó lentamente y el agua a nuestro alrededor comenzó a vibrar. Sentíamos nuestras mentes fracturarse.
como si estuviéramos siendo absorbidos por algo más grande que nosotros. Cuando todo parecía perdido, uno de los miembros del equipo, Javier, se sacrificó. Se lanzó sobre la esfera, fusionándose con ella en una explosión de luz azul que cegó todo a nuestro alrededor. La última imagen que tuve fue de la figura retrocediendo y la ciudad comenzando a hundirse más en las profundidades, como si estuviera volviendo a dormir. Desperté en la costa sin saber cómo llegué allí. El barco había desaparecido y el resto del equipo también. Nadie creyó mi historia y la organización que nos financió negó haber existido alguna vez. Pero yo sé la verdad. La Atlántida no era una civilización perdida, era una prisión, y nosotros la dejamos abierta. A veces hay cosas que es mejor dejar enterradas en las profundidades del tiempo, porque no todo lo antiguo es inofensivo, y no toda tecnología es para ser entendida por los humanos. La próxima vez que alguien hable de la Atlántida como una maravilla perdida, recuerda que algunas puertas no deberían abrirse jamás. Si quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte a Entre Tinieblas. Nos vemos en la próxima, si es que no despiertas algo antes.